noches, televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. A propósito del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, hemos podido observar a nivel global una serie de manifestaciones importantes en las calles de diferentes latitudes que demandan un pliego de elementos con contenidos muy específicos de cuestionamiento al status quo. Y en ese sentido, resulta sumamente relevante en relación a los temas que tratamos en Ecomundo sobre la globalización y el impacto de la situación en los diferentes países. De manera particular, hay aspectos sobre el estado del bienestar, sobre la propia socialdemocracia que inspiró todos estos programas del estado del bienestar. En no menos de 20 países, la noticia central en las últimas semanas es la protesta social. Razones variadas, situaciones nacionales diferentes y una diversidad de agendas en los reclamos, pero explosión globalizada que se ve imparable en todos los continentes. En una edición reciente de The Economist se enliste algunas de las más notables en curso: Argelia, Bolivia, Cataluña, Chile, Ecuador, Francia, el Reino Unido, Guinea, Haití, Honduras, Hong Kong, Irak, Kazajistán, Líbano, Pakistán. La lista se queda corta. Irán con protestas sociales de hace semanas por el precio de los combustibles y otros que, como Colombia, estallaron recién. Las principales características compartidas en este proceso globalizado pueden ayudar a entenderlo y a imaginar sus proyecciones, posibles resultados y riesgos en salidas autoritarias o populistas. Dejo de lado las teorías conspirativas que pretenden explicarlo todo. Ahora que ha habido el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, se ha abierto un debate acerca del llamado New Deal, Green y la socialdemocracia. Tanto el New Deal y el Green New Deal y la socialdemocracia, donde se pone de manifiesto el estado del bienestar, en el que se destaca un trabajo de Daron Acemoglu, un analista, un escritor y un cientista social de gran influencia. Ya resultaba claro hace 30 años que la caída del muro de Berlín cambiaría todo, pero exactamente qué implicaciones tendría este cambio para la política mundial en el siglo XXI todavía está por verse. En 1989, la Unión Soviética y el comunismo en general habían condenado a decenas de millones de personas a la pobreza y claramente no habían podido competir con el modelo económico occidental. Durante 4 décadas, la Guerra Fría se había cobrado millones de vidas en diferentes teatros en todo el mundo, donde el conflicto era mucho más caliente de lo que sugiere su nombre, y había creado un pretexto para la represión y el predominio de las élites en decenas de países de América Latina, África y Asia. Sin embargo, a pesar de todas sus implicancias positivas, la era de la posguerra fría alteró drásticamente el proyecto socialdemócrata occidental. El sistema de redes de seguridad, regulaciones, servicios públicos universales, políticas impositivas redistributivas e instituciones del mercado laboral que durante mucho tiempo habían protegido a los trabajadores y a los menos afortunados. De acuerdo al politólogo Ralph Dahrendorf, tal como fue citado por el difunto Tony Hunt, ese consenso de políticas había significado el mayor progreso que haya visto la historia hasta la fecha. No solo había limitado y luego reducido la desigualdad en la mayoría de las economías avanzadas, también había contribuido a décadas de crecimiento sostenido.
El crecimiento económico de la era de posguerra nació de mercados altamente competitivos que habían sido creados a través de regulaciones para deshacer a los monopolios y a los conglomerados poderosos. También dependía de un sistema de educación pública solventado generosamente y de innovación financiada por el gobierno. La proliferación de buenos empleos bien remunerados durante ese periodo fue el resultado de instituciones del mercado laboral que impidieron que los empleadores ejercieran poderes excesivos sobre sus empleados. Sin esas restricciones, las empresas habrían generado empleos de bajos salarios con condiciones laborales muy duras. La socialdemocracia desempeñó un papel igualmente importante en la política. Sus instituciones redistributivas y sus programas de Estado benefactor no podrían haber sobrevivido si las no élites no hubieran ejercido un poder político. Se alcanzó una amplia participación política a través de reformas destinadas a expandir el sufragio universal y profundizar los procesos democráticos. Estuvo respaldada por partidos políticos poderosos como el Partido de los Trabajadores sueco y por sindicatos, y fue impulsada por ideas universalistas que motivaron a la gente a respaldar y defender la democracia. En muchos sentidos, Estados Unidos no fue diferente de sus pares de Europa Occidental. A través del nuevo trato New Deal y durante las eras de posguerra, de manera entusiasta atacó a los monopolios y circunscribió la influencia política de los ricos. Instituyó pensiones por edad avanzada y discapacidad administradas por el gobierno, la seguridad social, beneficios de desempleo y tributación redistributiva, a la vez que adoptó diversas medidas antipobreza. Si bien expresaba un lenguaje antisocialista, adoptó de todos modos la socialdemocracia con características estadounidenses, lo que implicaba, entre otras cosas, que su red de seguridad social era más débil que en otros países. Para Darren Acemoglu, nada de esto se puede entender en ausencia del comunismo. Después de todo, los movimientos socialdemócratas surgieron de partidos comunistas, muchos de los cuales, incluidos los socialdemócratas en Alemania de posguerra y el Partido Socialista francés, no abandonaron la retórica socialista hasta bien entrados los años 60 o inclusive los años 80. Si bien los partidos que resultaron ser más exitosos a la hora de crear nuevas instituciones del mercado laboral, como el Partido de los Trabajadores sueco o el Partido Laborista británico, normalmente habían repudiado su marxismo anterior, seguían hablando el mismo idioma que sus primos marxistas. Más concretamente, las propias élites abrazaron el pacto socialdemócrata como una manera de impedir la revolución comunista. Fue este modo anticomunista de socialdemocracia, al decir de Acemoglu, lo que motivó a intelectuales como el economista John Maynard Keynes, uno de los arquitectos del orden de posguerra, y a líderes políticos desde los presidentes Franklin Delano Roosevelt hasta John Fitzgerald Kennedy y Lyndon B. Johnson en Estados Unidos. De la misma manera, la amenaza del comunismo, como Corea del Norte, llevó a los líderes surcoreanos a implementar reformas agrarias ambiciosas e inversiones en educación, tolerando a la vez cierto grado de actividad sindical a pesar de su deseo de mantener bajos los salarios. Pero cuando el comunismo colapsó con la URSS en un debilitamiento progresivo hasta su caída como un castillo de naipes, como sistema económico y como ideología, le derribó los puntos de apoyo al proyecto socialdemócrata. Enfrentada repentinamente con la necesidad de inventar una ideología nueva, igualmente inclusiva e igualmente universalista, la izquierda, de acuerdo a Acemoglu, demostró no estar a la altura de la tarea y al mismo tiempo los líderes de una derecha ya en ascenso interpretaron el colapso del comunismo como una señal y una oportunidad para hacer retroceder a la socialdemocracia en favor del mercado. Sin embargo, de acuerdo a analistas y observadores, por una cantidad de razones la adopción de esta agenda en gran parte de Occidente fue un error. Para empezar, ignoró el aporte que el Estado del benefactor, las instituciones del mercado laboral y las inversiones gubernamentales en investigación y desarrollo habían hecho al crecimiento de posguerra. Segundo, no anticipó que desmantelar las instituciones socialdemócratas debilitaría
a la propia democracia, empoderando aún más a los políticos en funciones y a los ricos, que se volverían mucho más ricos en el proceso. Y tercero, ignoró las lecciones de los años entre guerras, cuando la falta de oportunidades económicas generalizadas y fuertes redes de seguridad había generado las condiciones para el ascenso del extremismo de izquierda y del fascismo. El presidente norteamericano Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher pueden haber imaginado un mundo con mercados más eficientes y controles menos burocráticos, pero la revolución política que lanzaron ha culminado en la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y un gobierno liderado por Boris Johnson en el Reino Unido y una tendencia de partidos populistas de extrema derecha en Europa. Para Acemoglu, el pacto socialdemócrata ahora necesita ser reformulado para el siglo XXI. Con ese fin, reconocer los problemas que enfrentan las economías avanzadas desde una desregulación descontrolada y finanzas desbocadas hasta cambios estructurales generados por la globalización y la automatización. También formar una nueva coalición política que sea lo suficientemente amplia como para incluir a los trabajadores industriales que siguen estando entre los segmentos más políticamente activos de la población, aunque sus números hayan caído. Pero más importante, debemos reconocer que recortar el poder de las grandes empresas, ofrecer servicios públicos universales, incluida atención médica y educación de alta calidad, proteger a los trabajadores e impedir el crecimiento del empleo precario de bajos salarios e invertir en investigación y desarrollo. No son solo políticas que deberían ser evaluadas en términos de sus consecuencias económicas, son la esencia del proyecto socialdemócrata y las bases de una sociedad próspera y estable. Es necesario que reflexionemos sobre ese periodo entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió en todo el periodo post-Segunda Guerra Mundial, en esas 3 décadas y medias de crecimiento económico sostenido y de estado del bienestar, y veamos lo que está pasando a nivel global con todos estos procesos que nos dicen de la desigualdad, que nos dicen de la falta de educación, de salud, de la desprotección, de la precarización del empleo, entre otros factores. Se necesita indiscutiblemente un nuevo pacto de gobernabilidad para poder enfrentar estas desigualdades y fortalecer la democracia como opción de sistema. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.